Pero hoy además estrenamos sección, una tertulia que repetiremos el último viernes de cada mes y en la que queremos hacer un cruce de generaciones que piensan y cómo ven la situación económica y la actualidad los empresarios y profesionales que empiezan, que dan sus primeros pasos, que están en sus empresas empezando, y también cómo la ven los que han pasado ya su etapa profesional y que tienen mucho que aportar y además pueden comparar y podremos todos extraer alguna lección útil para todos, seguro. Hablamos de los integrantes de CECOT, la Asociación de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, y también de integrantes de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón. Y bueno, tenemos hoy el estudio más repleto que nunca. Tenemos aquí con nosotros a Manuel Montañés, que es presidente en Aragón de CECOT, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. También a Luis Delgado, Community Manager de CECOT. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por la parte de los jóvenes, saludamos ya a Pedro Lozano, que es el presidente de AGE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Rita Monreal, vocal de la Junta Directiva de la Asociación, los dos empresarios también. Rita, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y como decíamos, estrenamos esta sección y antes que nada, para los que no os conozcan demasiado cuál es vuestra labor y a qué os dedicáis, Manuel, cuéntanos un poco de CECOT. ¿Qué hacéis? ¿Quiénes sois y qué hacéis? ¿Quiénes somos? Bien, hace 30 años nació en CECOT, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, como consecuencia de la renovación que se hizo en el mundo de la empresa en aquella época, finales de los 80, principios del 90, en la que las empresas, sobre todo las grandes empresas, se dieron cuenta que el renovar las plantillas les podía salir más barato. ¿Por qué? Pues porque había ya una generación de jóvenes muy bien preparados y que podían asumir las funciones de los que estaban entonces en aquella época, más o menos, pero sobre todo más baratos. Uh-huh. Aquello pues coincidió también con una época en la entrada de las nuevas tecnologías en el mundo de la empresa, lo que hizo que empresarios clásicos en la industria en España tuvieron que dejar el sitio libre para sus hijos, para las nuevas generaciones, y efectivamente, bueno, pues ahí queda un potencial humano tremendo y ahí nació CECOT. Sí, porque además es una situación también que hemos visto muchas veces recientemente durante la crisis, que las empresas al ajustar echan manos igual de los profesionales que tienen más tiempo en sus plantillas, que es uno de los asuntos que plantearemos también durante la tertulia, y vosotros, con vuestra experiencia, quedando sin trabajo, decidisteis ayudar a otros, ¿no? Exactamente. Y después de cada crisis, tuvo la crisis fuerte del 83, entonces hizo que naciera CECOT, se reforzó con la crisis del 93 y se ha ido lanzando pues ya a partir de entonces pues, la renovación generacional. Bueno, y por la parte de jóvenes empresarios, jóvenes hasta los 40, hay que decirlo, porque esto de la empresa tampoco, no todo el mundo puede ser muy joven, ¿no? Tener poca edad, pero cuéntanos, Pedro, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, yo creo que vamos a tener muchas cosas en común porque, como decimos siempre, la juventud está en el espíritu, no en la edad. Y bueno, justo el próximo año cumplimos 30 años, así que nacieron ambas asociaciones en la misma etapa y bueno, en nuestro caso nació con el objetivo de defender los intereses de los jóvenes empresarios, de poner en valor la labor que realizamos, este tipo de perfil y sobre todo intentar que estas ideas de los más jóvenes tengan un mayor porcentaje de éxito, pues ayudándoles, formándoles y generando sinergias que permitan que esos proyectos que tienen los jóvenes pues puedan penetrar en el mercado y al final conseguir que se genere riqueza en nuestra comunidad. Bueno, y ahora que ya nos conocemos todos, en ambos casos un poco la intención es ayudar a los demás, ¿no? A poner sus proyectos en marcha. Emprender ha sido siempre, creo, una aventura, ¿no? Y una actividad de riesgo. Luis, empezamos por ti, por los seniors. ¿Tú qué puedes comparar el antes y el ahora, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Crees que ha cambiado mucho esto de emprender, empezar un negocio? Bueno, yo creo que realmente, vamos a decir, no ha cambiado mucho. Ha cambiado en este sentido en que ahora digamos que las labores más de emprendimiento se focalizan mucho en los temas tecnológicos y creo que esa parte es la que de alguna manera está predominando todo el tema de creación de empresas. Pero digamos que un poco la ilusión o las ganas yo creo que son las mismas de antes a ahora. Probablemente ahora hay más, vamos a decir, más medios, más ayudas o más facilidad
y este caso que estamos hablando ahora mismo con AGE es un caso claro. Ellos ayudan a la gente joven ahora a desarrollar. En nuestro caso es lo mismo. Nosotros ayudamos a los jóvenes a desarrollar su proyecto y a tratar de alguna manera de, vamos a decir, aquellos traspiés que se cometieron en un momento en la formación de empresas, tratamos de ayudarles a que no los den y que vayan en una línea, o por lo menos más protegidos, o que tengan más claro su modelo de negocio, hacia dónde quieren y quieren hacer. Pero ilusión y ganas yo creo que ha habido siempre. Ahora probablemente la situación económica hace que los jóvenes vean una alternativa en el emprendimiento que antes no tenían. Y eso también es un tema positivo también. Rita, ¿tú piensas que ahora hay más emprendedores por necesidad, por decirlo de esa manera, o como no es un camino fácil, al final hay que tener esa ilusión y esa vocación? Yo creo que al final el emprendedor nace emprendedor desde la universidad o desde los principios de tu historia. Casos personales o compañeros han sido delegados de universidad, han estado metidos en juntas y al final terminas teniendo ese espíritu emprendedor, pero desde montar una empresa a emprender una actividad deportiva para completar una carrera o a lo mínimo que te puedas poner. Yo creo que el espíritu emprendedor está. ¿Que ahora mismo hay muchos jóvenes que tienen ese espíritu emprendedor? Sí, yo creo que hay más. Nosotros desde AGE lo vemos, tenemos más socios, hay cada vez más número y yo creo que sí, que es algo que está, pero que cada vez hay más gente que lo tiene, ese espíritu. Y la presencia, la necesidad de contar, claro, con las nuevas tecnologías que mencionabas, Luis, tú, por ejemplo, ¿facilita las cosas a los jóvenes o no tan jóvenes emprendedores de ahora o no tiene? Porque lo digo porque a veces se piensa, ¿no? Pues con una buena idea, nociones de programación y un ordenador, puedes empezar un negocio en cualquier sitio y, bueno, a lo mejor no es tan fácil como todo eso. Como dice Rita, el emprendedor nace. Y vamos, yo tengo mi propia experiencia, ahora que vamos a recurrir a otros. Yo estaba trabajando en una empresa internacional muy bien situado. Eso era uno de los hándicaps más importantes, el que estar muy bien situado. Y entonces me vinieron a pedir que, oye, ¿quieres que nos asociemos y lanzamos una empresa? Entonces, claro, yo tenía 4 hijos. Y dices, estás en la primera empresa del sector. Y entonces cuando estás en el primer puesto, si te metes en un lío, lo más posible es que te vayas al segundo. O sea, que a lo mejor es muy difícil ir, ¿no? Y claro, luego lo comentas en casa y te ponen, bueno, las ideas que podía tener de haberme lanzado a aquella aventura se disiparon inmediatamente. Uh-huh. Claro, había que aportar a casa. Bueno, mi mujer también estaba trabajando fuera de casa, pero claro, aquello era muy complicado y me eché atrás. Yo creo que las nuevas tecnologías realmente son una oportunidad tanto para jóvenes como no tan jóvenes. Volviendo al mensaje que decía al principio, en un mundo tan cambiante que vivimos y tan frenético, al final o tienes esa juventud en el espíritu para estar transformándote completamente o te vas a quedar atrás, porque la sociedad, la empresa evoluciona muy rápido a consecuencia de las nuevas tecnologías, como comentas, pero evidentemente es una oportunidad que todos tenemos y a la vez un riesgo, ¿no? Que si no tenemos esa apertura mental para transformarnos, no vamos a ser capaces de ser competitivos en este mercado. Y por eso en AGE puedes formar parte o tienes derecho a voto hasta los 41 años, pero es cierto que contamos también con socios que han superado ya la barrera, que ya se formaban parte de AGE previamente o incluso se asocian con más edad porque tienen esa frescura, ¿no? Esa inquietud por hacer cosas nuevas, y al final es lo que decimos constantemente, que hay que ser joven en el espíritu, porque si no, en los tiempos que corren, las nuevas tecnologías rápidamente nos pueden dejar atrás y hay que estar abiertos a estar transformándonos continuamente. Vuelve a salir a colación el hecho de valorar o no de la juventud de espíritu, si contamos o no con trabajadores más mayores. ¿Creéis que las empresas de hoy en general, ya no hablamos de casos particulares, valoran realmente contar con trabajadores de experiencia? Ya no quizá que estén en la empresa, no, sino la posibilidad de contratarlos, porque hace poco conocíamos un estudio que decía que el 80% de los responsables de recursos humanos de Aragón no se planteaba siquiera entrevistar
a un candidato pues mayor, no recuerdo, pero bueno, 52 años o 52. Además, tú, Rita, es tu sector también, los recursos humanos. ¿Qué piensas de esto? Yo sí que he visto, o estamos viendo un cambio. Los últimos puestos de selección más estratégicos que hemos tenido dentro de Berker, sí que se ha abierto esa horquilla, sí que han dicho, nos da igual la edad. Y los dos últimos directores de recursos humanos, uno tenía 48, la otra chica 49, directores financieros han sido con edad también. O sea, yo he visto un cambio. Sí que es verdad que hace 2-3 años no me lo hubiese planteado, o los clientes no me lo hubiesen planteado, y ahora mismo, viendo otra vez lo que se ve, o sea, viendo el nubarrón o no allí a lo lejos, creo que las empresas vuelven a decir, necesito a alguien con experiencia que haya pasado por esas crisis o por otros momentos difíciles para que me aporte. Yo es el cambio que estoy viendo en el último año, año y medio. A ver, yo en esta pregunta en concreto yo tengo una respuesta bastante clara, y perdonad que sea tan franco, no la valoran. Las empresas no se valora la experiencia. Y lo digo en mi caso y en muchos casos de los que, como yo, hemos sufrido el hecho de que a los 59 años te consideran que ya eres viejo y no vales para los puestos, y que de alguna manera las empresas prescinden de ti, prescinden de la experiencia de todos esos años. Y eso es lo que estamos viendo en el mercado en este momento. Si tú te das cuenta, como bien decía Rita, si la tendencia es que se va a cambiar, bienvenido sea la tendencia, pero la realidad hasta ahora en este mercado, y lo estamos viendo en este momento, las empresas españolas están prescindiendo de la experiencia, y la están prescindiendo y se ve claramente. Tenemos casos concretos que están anunciados, eres de personas de 55 años, y en su momento estamos hablando de 52. Tú estás hablando, Rita, de un caso muy concreto. Se han contratado a una persona de recursos humanos que tiene 49 años. Señores, la edad de la jubilación 67 en este momento, 67. Si te das cuenta, la horquilla que hay de 67, y además está claro que se ve que la edad realmente de pensamiento y de trabajo y de experiencia puede continuarse más allá, porque se está pidiendo en este momento a gente en puestos muy importantes, estratégicos, médicos, vamos a decirlo así, que continúen su vida profesional hasta los 70 años. Sin embargo, en el mundo empresarial actual, eso no se ha tenido en cuenta, y se está viendo que se quiere incorporar gente joven sin, a su vez, hacer un planteamiento de refresco o de formación de esa gente joven en base a la experiencia de las personas mayores. Se prescinde de las personas de cierta edad, de cierta experiencia, y realmente eso yo creo que es algo que se está desaprovechando. Algo de lo que se alimenta Secot para, lógicamente, aportarlo ahora de una forma voluntaria hacia sus emprendedores. Sí, Manuel. Yo diría que hay una dicotomía entre lo que podríamos considerar la gran empresa y la pequeña empresa o microempresa. En la gran empresa, desde luego, está clarísimo que tiene unos circuitos cronológicos en los que la edad, pues estamos hablando de los seres de 55 años y de 52. O sea, esto es un hecho que lo tenemos ahí, es una manera de prescindir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues fundamentalmente ese puesto de trabajo está ocupado por una persona mucho más joven y que, vuelvo a decir, cobra la mitad, si llega, ¿no? Entonces, eso es una manera de bajar costes. Sí, pero quizá perder rentabilidad. O de aumentar el beneficio. O sea, esto está claro, ¿no? Sin embargo, la microempresa o la mini empresa sí que tiene un factor completamente diferente. Ahí sí que vale la experiencia. Ahí sí que se valora. ¿Por qué? Porque no tiene esa necesidad de renovar su estructura, porque la estructura es tan sencilla que no tiene renovación posible. Y de hecho, pues nosotros hemos podido comprobar que las nuevas generaciones que están viniendo para el emprendimiento, cuando le hablas del Canvas, no te dicen, anda, hay que poner un lienzo. Porque si saben inglés, si no saben inglés, entonces a lo mejor ni te dicen esa palabra. O cuando hablan de las startups, pues ¿y eso qué es? ¿No? Eso sé cómo es, dulce o salado. O sea, estas cosas tienes ahora con jóvenes, con los chavales que van a emprender, que eso se lo saben. Y además se lo saben y tienen una rapidez de reflejos muy superior a lo que tenían, pues, en mi generación. Mi generación tal vez íbamos más despacio y arriesgábamos menos. Por eso, pues, las empresas, el medio plazo eran 5 años. Hoy el medio plazo son 2.
Largo plazo eran 15 años, los planes a largo plazo eran 15. Hoy, largo plazo son 5. Bueno, ahora todo va mucho más deprisa en muchos sentidos, también en parte, bueno, decir gracias o a causa de las nuevas tecnologías. Quizá en este sector, Pedro, que conoces tú muy bien también, es normal que haya una edad media menor, ¿no? Porque son cosas muy nuevas, pero no sé si conoces a alguien de tu entorno, sí, pues eso, más mayor, que se haya incorporado a una empresa tecnológica como es Imascono, la empresa de la que eres cofundador también. ¿Hay interés además por formarse en trabajadores más mayores? ¿Cómo lo veis? Yo creo que bueno, que se habla mucho de transformación digital, pero realmente lo que estamos viviendo es una transformación social. Las nuevas tecnologías están cambiando la economía a nivel internacional, y esto afecta pues un poco a esta brecha que se está generando. Yo creo que al final, como comentaba antes, que es cuestión de actitud, que va en las personas, y que más que en la edad está en esa capacidad, ¿no?, de reinventarse. Y en nuestro caso, en Imascono en concreto, no superaba los 50 años, estaba cerca, pero hicimos una contratación de una persona que estaba haciendo una carrera, que pues bueno, de una reestructuración de su anterior empresa, él quiso reconvertirse, y mientras estudiaba una carrera entró en prácticas en Imascono con casi 50 años, y bueno, al final es una persona que ha encajado a la perfección, porque además de tener una experiencia brutal que era necesario para nosotros, tiene esa forma de ser que encaja a la perfección con nuestra cultura de empresa, que es esa inquietud, ¿no?, por estar abierto al cambio. Entonces yo creo que, como decía antes, que más que los medios que tenemos, va en la persona, y que tener una persona con experiencia que se ha transformado y se está adaptando a la época actual es un valor multiplicador. Y de hecho lo digo siempre y lo reconozco abiertamente, que el proyecto más fantástico de AGE es el mentorizaje, donde son empresarios con experiencia mentorizan a jóvenes empresarios, y esa conexión es súper nutritiva. Así que es cierto que, como decía, que ese cambio en la sociedad que estamos viviendo, y en ese mundo tan frenético en el que vivimos, es un cambio generacional, que personas de otras generaciones pues han vivido en tiempos de trabajo mucho más lentos, y en la actualidad todo va a una velocidad muy rápida. Los millennials o los más jóvenes ya hemos nacido en este ritmo, y es cierto que quizás ahí puede encontrarse un poco la ruptura, ¿no?, de que es cierto de que en una época de tranquilidad y de sostenibilidad la crisis nos ha llevado, y las nuevas tecnologías, a un mundo tan cambiante, que las personas que están acostumbradas a otros ritmos de trabajo, pues es cierto que les puede costar más, y de ahí quizás que se encuentren esa brecha. Pero yo confío de verdad en la capacidad de las personas, y tenemos el ejemplo en Imascono, que lo puedo contar con experiencia. Vamos, es una persona que ha sido clave en nuestro crecimiento, y que gracias a su experiencia y a esa actitud pues estamos creciendo gracias a sus aportaciones. Pues mira que preguntaba yo así por un caso en general, y teníamos uno bien cerca. Sí, Oye, una pregunta, ¿cuántos trabajadores formáis la empresa? 10. Vale. O sea, mini empresa. Sí, exacto, sí que hay que, no podemos comparar, evidentemente. También es cierto, y creo que que esa visión crítica que tenemos, que en general España ha sido muy de funcionariado hasta ahora. Entonces hay muchas empresas, las grandes empresas principalmente, la gente ha estado acomodada. Por eso decía también ese cambio generacional, ¿no? Al final en España se ha vivido muy bien, el ser humano tiende a acomodarse, y por eso decía también que ese cambio generacional de vivir una situación muy cómoda en un país muy bien, pues es difícil ese cambio, ¿no? Y ahí los jóvenes pues venimos eso en un mundo tan cambiante, tenemos ya en el ADN esos cambios, y por eso pues podemos tener cierta ventaja en adaptarnos más rápido, y de ahí pues bueno, que se esté dando esta brecha. Pero lo digo, o sea, este mensaje que lanzamos de tener que reconvertirnos constantemente va para cualquier generación, porque como habéis dicho, la edad de trabajo nos vamos a ir hasta los 65 o 70 años, y nos quedan muchos años a todos por trabajar, y tenemos que tener esa mentalidad abierta de estar cambiando constantemente. Hay que estar en formación permanente. Sí. Y da igual también la empresa que sea, porque yo, por ejemplo, soy creo que lo opuesto de Imascono. Ver que eres una empresa toda de un negocio más tradicional. un negocio tradicional, de entrevistas, de personal, de tú a tú.
Y aún así tenemos que estar en ese cambio, año a año haciendo inversión en tecnología, año a año cambiando, si no queremos que las grandes, o si no queremos morir en el camino. Sí, yo al hilo de lo que decíais antes sobre el tema del cambio generacional y un poco la situación de la gente joven, yo te diría que en SECOT nosotros estamos recibiendo cada año más asesores que son gente que no han llegado ni a los 25 años, gente que ya quiere montar su empresa. Lo que estamos observando en este tipo de perfil, en este tipo de persona emprendedora, es una cosa que antes no se tenía. No tienen miedo al fracaso. Quiere decir que ellos fundan su empresa, yo les hago la pregunta, ¿pero tú estás dispuesto a arriesgarte? Y dice, sí, estoy dispuesto a arriesgarme en mi empresa, pero si fracasa, no tengo problema, haré otra cosa nueva. Con lo cual, eso te permite ver que realmente cada vez más las nuevas tecnologías sí que te permiten el hecho de evolucionar, porque a lo mejor tu primera idea no es la correcta o la más adecuada, pero la segunda sí que ya de alguna manera le enfocas en otro camino. Y eso es muy importante a la hora, para la gente joven, de emprender y de crear esa empresa, porque realmente eso, el miedo al fracaso, es algo que hasta ahora estaba muy mal visto en nuestro. Lo tienes, por ejemplo, el dato más claro es que en Estados Unidos, si quieres alcanzar un puesto de responsabilidad, has tenido que pasar por lo menos por 3 o 4 empresas. Y si has tenido 2 o 3 fracasos y has sabido remontar, es cuando tienes más posibilidades de llegar a la cúpula. Bueno. Sin embargo, en Japón ya sabemos todos que es lo contrario. Uno nace, vive y muere en la empresa. En España había, pues lo hemos comentado, lo habéis dicho antes, hace un momento, el ideal era el funcionariado. Entonces, al que terminaba su periodo de formación, su periodo formativo, se le daban 3 salidas. O sea, se le daban 2 salidas. O bien trabajar por la administración o trabajar por cuenta ajena. Eran las 2 salidas. Luego ya posteriormente se dijo pues que había 3, que era el trabajar por cuenta ajena, el trabajar como funcionario y el establecerte por tu cuenta como una opción, en fin, ínfima. Casi porque no te queda otro remedio, ¿no? Exactamente, como recurso. Luego, últimamente se decía con un poco más de mala idea que había 3, cuando te acabas el periodo formativo, había 3 salidas, por tierra, mar o aire. Bueno, pues nosotros decimos que no, que hay 3 salidas, que es efectivamente funcionario, trabajar por cuenta ajena y emprender tu proyecto. De aquí es. Y entonces ahí está, o sea, es donde estamos nosotros para ayudar a emprender tu proyecto. Hemos hablado aquí del valor que pueden aportar los trabajadores más jóvenes a la empresa, pero también se me ocurre, en una empresa con una plantilla ya de cierta edad, más consolidada, no sé si quedan muchas ya de estas, lo que entendíamos como una empresa clásica, ¿no? ¿Valoran que entre gente joven, a veces ya en puestos de cierta responsabilidad, valoran lo que puede aportar un trabajador más joven? ¿Qué pensáis, Rita? Yo, en mi caso personal, Berker nace de que me dijesen en 3 entrevistas que no podía ser responsable de recursos humanos de una empresa. Que el problema es mutuo, entonces. Que porque tenía 26 o 27 años. Y tras 3 nos de un puesto que me ilusionaba, que me encantaba, y que la persona que me entrevistó ahora me dijo, jo, qué bien te ha ido, dije, no voy a encontrar un puesto de responsabilidad con 27 años, pues voy a montar Berker. O sea, que nos pasa por ambas 2 partes. O sea, los jóvenes también tenemos esta barrera de crecer o de que confíen en nosotros, bancos, accionistas, empresas, CEOs, que ahora hay muchos. Efectivamente. ¿Qué pensáis? ¿Así una plantilla se quedara de una cierta edad? Yo creo que sí, que se plantea el hecho de que la gente joven ahora mismo que está preparada, pero sobre todo, yo te diría un ejemplo muy claro. ¿A quiénes se valoran? Realmente, lo que decíamos antes, aquellos que han emprendido un proyecto por su cuenta, que ya tienen una experiencia acumulada en una serie de funciones y que realmente son los que, de alguna manera, se les contrata justamente para que esa función la desarrollen en la empresa a otro nivel. Por ejemplo, mi puesto, que en este caso es como muy community manager, que es la persona que se encarga de las relaciones sociales, si tú te das cuenta, en la mayoría de las empresas están cubiertas por personal joven. Personas jóvenes que conocen la tecnología, la dominan desde la base y de alguna manera saben moverse en este ámbito constantemente. Entonces tú te das cuenta que en todas las empresas, todos los que ves, pues probablemente sean gente que no tendrán más allá de 30, 35 años como mucho.
Entonces son puestos de responsabilidad porque es la comunicación exterior, la imagen exterior que se proyecta de las empresas y que de alguna manera descansa en las manos, vamos a decir, en el conocimiento de personas jóvenes con muchísima experiencia en estos campos de las redes sociales, el mundo de la tecnología, el mundo de Internet, el que se sabe mover un poco en estos ámbitos. Yo creo que ese es un buen ejemplo de probablemente donde se aporta valor en ese sentido. Pero estoy de acuerdo con Rita en que realmente muchas veces a la gente joven lo que se trata es simplemente tratar de explotarlos, de llevarlos, como decía también Manuel, con un salario bajo y que hagan unas funciones que probablemente están preparados, pero no se les valora adecuadamente. O sea, que problemas hay en todas partes, en todos los puntos de la vida y en todos los puntos de la vida profesional. A mí hay un asunto que me llamó mucho la atención, sobre todo porque en aquella época, en los años 2010, yo ya estaba llevaba el área técnica de Secot y me llevé muchas muy desagradables sorpresas. Personas que los habían despedido, habían ido a la calle y entonces decían, bueno, pues voy a montar yo mi propio tinglao. Desde, no sé, proyectos totalmente pues, sin pies ni cabeza, que te daban ganas de decirle, oye, mira, yo creo que mejor que sigas en este proyecto es que te dediques a la poesía. Esto es absurdo, ¿no? Y seguían adelante, les hacías el estudio de viabilidad, veía que aquello no funcionaba, pero claro, el estudio de viabilidad, como el papel lo admite todo, pues decían, no, es que yo voy a vender 1000. Tú vas a vender 1000 de esto, vamos, ya me dirás dónde. No, es que voy a vender 1000. Ah, bueno, ¿y a qué precio? ¿A ese precio vas a vender tú 1000? Sí, bueno, pues claro, o sea, el papel lo admite todo. Y entonces estaban modificando una serie de datos y el estudio de viabilidad le salía perfecto. Luego, claro, el tortazo era de 1000 pares de narices. Y vi demasiados casos en los que quemaron el dinero que les habían sacado del desempleo, el dinero que les había prestado la familia, y el proyecto se fue al garete. Está demostrado, aquello dolió, a mí me dolía mucho. Está demostrado que con un buen plan de viabilidad y un buen asesoramiento, los negocios que comienzan duran mucho más tiempo y son mucho más nosotros siempre rentables. Les decimos lo mismo. Oye, nosotros con nuestra ayuda, de los 30, por decir una cifra, tortazos que te va a dar la vida, en este proyecto, nosotros te vamos a salvar 15. Pero los otros 15 es muy sano que te los pegues, porque de los tortazos aprende. Yo por experiencia creo que la juventud que sí que se respeta y bueno, poniendo un caso de éxito muy importante, un proyecto que desarrollamos junto a Ferran Adrià, que le aporta todo el conocimiento en la alimentación. Colaboramos con él desarrollando una aplicación móvil y cuando tuvimos la primera reunión dijo, lo que digáis vosotros está bien porque sois los profesionales en las nuevas tecnologías. Entonces yo creo el mensaje es el trabajo en equipo, el unir la juventud con la experiencia y unir diferentes conocimientos, porque al final es lo que enriquece, ¿no? Ese conocimiento multidisciplinar es lo que enriquece el trabajo en la actualidad. Y eso es también un poco lo que intentamos en esta nueva sección Cruce de Generaciones, contrastar los dos puntos de vista y aprender algo de todo esto. Se nos ha acabado el tiempo ya por hoy, lo tenemos que dejar aquí. Recuerden, repetiremos este cruce de opiniones y de generaciones cada último viernes de mes para seguir acercándonos y entendiendo entre todos la economía. Nosotros volveremos el próximo lunes a las 8:30 de la tarde, ya saben, como todos los días, no nos falten. Así que Luis Delgado, Manuel Montañés, gracias por estar aquí, buenas tardes. Muchas gracias. Y Rita Monreal y Pedro Lozano, gracias también a vosotros, os esperamos otro día. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Oye. Nosotros nos marchamos, les esperamos el próximo lunes a las 8:30 de la tarde. No nos falten, que les esperamos.